¿qué es humildad? En esta mañana queremos hablar prácticamente del significado etimológico, pero también del significado que nos habla el diccionario. Los muchos diccionarios nos hablan nos tienen muchas definiciones de lo que es humildad, pero ninguna de ellas prácticamente lo que define como nos define la palabra de Dios. Pero sin embargo, hoy en esta mañana queremos ver que la humildad es una mansedumbre, que es una fuerza interna. Dice que no se puede fingir, que crece a la medida en que cada uno de nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida o que el Espíritu Santo pueda edificar y transformar la misma vida en cada uno de nosotros. Hablar de humildad en esta mañana es entender que la humildad tiene que ver con que Cristo sea exaltado. Aprender a tomar mi lugar, ¿sí? Mi lugar correcto en cuanto a mi autoestima también. Sí, decíamos el día de ayer que hemos asociado la palabra humilde muchas veces a carencia económica o también a un estado, ¿verdad?, de inercia en nuestras actitudes diarias. Y nada de esto tiene que ver con humildad. La humildad en el sentido etimológico viene del latín, que significa humilitas, humilitas. Podemos definir esta palabra que viene del latín. Recuerden que los romanos usaban el latín para poder sacar todos los significados o las etimologías de todas las palabras. Así es que humilitas la podemos dividir en dos partes, humus y litas o itas. La palabra humus tiene que ver con tierra, itas con una cualidad de ser. Podemos entonces llegar a una conclusión en esta mañana que la palabra humilitas hace referencia a un ser que posee cualidades muy humanas. Dice, de un ser que pertenece a esta tierra, un ser terrenal y que no pertenece a otro mundo a donde solo pertenecen los dioses. Ahora, recuerde que viene del significado del latín. Los romanos, ¿verdad?, siempre sacaban los significados del latín. Y en aquella época, ¿verdad?, había una cultura de politeísmo, de una multitud de dioses, a donde se creía que los dioses eran perfectos, no fallaban, eran únicos, eran soberanos. No había, ¿verdad?, error alguno en ellos. Y el hombre, el ser humano, ¿verdad? No, el hombre era imperfecto, era falible, ¿verdad? Era una creación, ¿verdad?, como pudiésemos decir, de tercer, cuarto, de quinto nivel. Por eso es que se decía, ¿verdad?, que la palabra humildad solo era dada a un ser terrenal, porque los seres que no eran terrenales, que pertenecían a otro mundo y que se dictaban como una deidad, ¿verdad?, una corriente filosófica de diferentes dioses que eran perfectos, que eran sabios, que eran soberanos, que nunca fallaban, que eran infalibles, ¿verdad?, y que se salían del contexto terrenal, ¿verdad? Ellos no eran humildes. Por eso se desarrolló una cultura de orgullo y de soberbia, una cultura de superioridad. Y entonces los seres humanos terrenales no querían ser seres naturales, querían ser seres espirituales con un sentido de deidad totalmente diferente que los llevara a ser perfectos. Ahora, en una definición contemporánea de humildad, la humildad es una virtud humana, ¿verdad?, atribuida a una persona que ha desarrollado la conciencia de sus propias fortalezas. Sabemos, ¿verdad?, cuáles son nuestras fortalezas, pero también ha desarrollado la conciencia de sus limitaciones y de sus debilidades, y obra de manera equilibrada
en consecuencia a cada una de ellas. ¿Qué concepto tenemos de cada uno de nosotros? Si el concepto que tenemos de cada uno de nosotros está fuera de entender cuáles son nuestras fortalezas, pero también de entender cuáles son nuestras limitaciones y nuestras debilidades, podemos caer erróneamente en este fruto del Espíritu Santo, que no es la humildad. Podemos caer en el orgullo o en la soberbia. Y hoy en día vemos que muchas personas están buscando su lugar en cuanto a su verdadera identidad. Una identidad basada muchas veces, ¿verdad?, en una percepción equivocada de quiénes somos nosotros. Tenemos percepciones muy por arriba de nuestra correcta autoestima, o tenemos percepciones muy abajo de nuestra correcta autoestima. Por eso es tan importante que tengamos cada uno de nosotros el concepto real de quiénes somos o quién es nuestra identidad. Y para ello debemos de ser humildes, reconociendo sí que tenemos fortalezas, sí que tenemos limitaciones y sí que tenemos debilidades, y colocarnos en el lugar que verdaderamente somos. Que tenga un excelente día. Que Dios le bendiga.